Bien, lo que vamos a ver es básicamente control alimentario, pero bajo la figura de lo que corresponde al análisis microbiológico, ¿no? Bajo esa figura, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? Ahí lo voy a dejar la imagen unos segundos. Visualicemos, lógicamente es un almacén, pero esto va mucho más allá de un simple y sencillo almacén. Así que visualicemos la imagen unos segundos, por favor. Ok, correcto, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ahí vemos un almacén. Podemos intuir por la imagen que son bebidas gasificadas, es lo que se puede visualizar. Es sumamente amplio el almacén, ¿no? Tiene hasta la parte superior, tenemos un material, ¿no? Específicamente, y vemos que hay una buena iluminación y una buena distribución aparentemente, ¿correcto? Podemos ver en la base que en todas las bases hay tarimas, ¿no? Para almacenar estas bebidas gasificadas, ¿no? Por lo menos es lo que más o menos podemos apreciar, ¿no? Entonces, la pregunta es, primero, ¿alguien me podría describir, lógicamente contando con algunos puntos que ya más o menos hemos mencionado, qué características y condiciones ven en este almacén, por favor? Ok, excelente. Karen, sí, Karen, te escuchamos, Karen. Ah, ya, profesor, bueno, se puede apreciar que está sobre las bebidas están encima sobre una pallet organizada, si no me equivoco, por marca. Por ejemplo, no sé si se pueden apreciar en el lado, bueno, de mi frente, de donde estoy yo, sería el lado izquierdo, al costado, por ejemplo, a diferencia de las bebidas, de las botellas, en las de caja, por ejemplo, ya no están encimadas sobre sí, o sea, no dentro del mismo organizador. Y están, bueno, lo veo debidamente ordenados y señalizaciones adecuadas. Ok, sí, perfecto, excelente, ¿no? O sea, vemos a pesar de todo que hay un buen orden, una buena distribución, un buen mecanismo de básicamente ventilación, de iluminación. Aparentemente se ve unas buenas condiciones, ¿no? En lo que aparenta al tema de lo que corresponde, por supuesto, en este caso, a estos alimentos, ¿no? Recordemos que, lógicamente, dependiendo de los almacenes, tenemos que tener una temperatura adecuada y acorde para almacenamiento. Obviamente, no, esto no es un producto perecible, es un producto básicamente embotellado que no representa, por lo menos aparentemente, ningún problema y ningún inconveniente al respecto, ¿no? Así que, por lo menos aquí es muy, muy claro el tema de las condiciones de almacenamiento, que son sumamente, aparentemente adecuadas, ¿no? Bien, el logro de la sesión, al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los procedimientos de control microbiológico de alimentos y bebidas, por supuesto, así como la interpretación de la normativa, ¿no? Aplicada para dicho fin según la normatividad vigente, ¿correcto? Entonces, nosotros en lo que es alimentos tenemos una serie de normas, ¿no? Vamos a ver en el siguiente temario el control microbiológico, procesado y frescos, interpretación de resultados y lo más importante, el análisis microbiológico y la normativa vigente que nosotros tenemos que tener en consideración con respecto a la diversidad de alimentos que nosotros tenemos, ¿correcto? Muy bien, nosotros tenemos una normativa, ¿ok? Esa es básicamente la resolución ministerial 591-2008 del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. La anterior fue la 615 del 2003, ¿no? Del área de salud, correcto. Pero tenía algunas omisiones, estaba muy, muy improvisado, tenía muchos vacíos y por ello que luego de 5 años,
¿no? Se creó la norma o se estableció la norma sanitaria que establece con criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo humano, ¿no? Que lo vamos a ver por lo menos el día de hoy, ¿no? Esta resolución ministerial de 2008 del Ministerio de Salud se basó en una serie de reglamentos, ¿no? Un reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, el códex, que básicamente son los principios y directrices para el establecimiento y aplicación de los criterios microbiológicos relativos a los alimentos, y por supuesto los principios y aplicaciones del International Commission on Microbiological Specification. Bueno, este es un tema en inglés, que la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, ¿no? Del año de 1999, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Dentro de estos, por lo menos, parámetros que se tuvieron en relación a estas características, por supuesto, de los criterios básicos y mínimos para poder tratar de establecer estos criterios, vamos a ver cómo se realiza este análisis microbiológico propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien, vamos a poder visualizarlo. Un segundo. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, profesor. Ok, excelente. Hola, vamos a hacer la práctica de microbiología de análisis microbiológico de un alimento. Para ello vamos a... Obviamente, para realizar un análisis microbiológico de un alimento tenemos que estar en una área sumamente adecuada, ¿no? Bajo un tema de un campo de estéril, bajo las condiciones muy, muy propicias para poder establecer el análisis de un alimento. No es algo improvisado, no es algo que se hace, como quien dice, de manera simple y sencilla, sino básicamente exige todo un protocolo y exige toda una serie de mecanismos para poder establecer estas realizar, características. como vimos en la teoría, una dilución madre de un alimento y después haremos diluciones seriadas en tubo de ensayo para posteriormente sembrar en placa de cultivo. Bien, nuestro material lo tenemos preparado y en este vaso de precipitados tenemos una bolsa zip con 10 gramos de alimento. En este caso es un alimento, es puré de patatas y hemos pesado exactamente 10 gramos. Fíjese bien la cantidad, realmente la cantidad del alimento es bastante básico, ¿ya? Acuérdense esa cantidad que fue de 10 gramos, ¿no? Ahí el contenido básicamente va en función a una dilución correspondiente para poder utilizar este análisis microbiológico de los alimentos. Lo ponemos en el vaso de precipitados y ahora tenemos que diluirlo con 90 mililitros de agua de peptona. En todo lo que son prácticas de microbiología debemos de trabajar con esterilidad. Eso significa que debemos de trabajar alrededor de una llama o bien en una cabina bacteriológica. Tengo una probeta para medir los 90 mililitros de agua de peptona. Recordemos que la dilución es de 10 a 1, ¿no? Tenemos 10 gramos de puré de papas y tenemos que completar, digamos, el 90% restante, o sea, 90 mililitros de agua básicamente. Abriremos el agua de peptona en esterilidad porque está autoclavada. Flamearemos. Y mediremos aproximadamente 9 veces más el peso del alimento.
es decir, 90 mililitros. A continuación lo añadimos a la bolsa zip y esto es lo que llamamos dilución madre, es decir, 10 gramos de alimento en 90 mililitros de agua de peptona. Este procedimiento simula la dilución del alimento como si lo hiciéramos en un aparato que se llama Stomacher y que tienen en las industrias. Nosotros vamos a disgregarlo lo máximo posible y vamos a simular que esto estuviera haciéndose en un Stomacher. Bien, la idea es que el alimento viene muy contaminado y lo que vamos a hacer es preparar, como he dicho, la dilución inicial, la dilución madre, y a partir de ahí haremos diluciones seriadas de cada uno de los tubos. Con esto vamos a conseguir diluir la contaminación del tubo o la contaminación del alimento de 10 en 10, cada vez 10 veces menos. Bien, tenemos la muestra preparada con la bolsa zip y ahora, como decía, hay que hacer las diluciones seriadas. En un laboratorio de microbiología deberíamos trabajar en completa esterilidad con todos los tubos estériles y cerrados directamente con sus correspondientes tapones. Lo que vamos a hacer es repartir el medio de cultivo y cerrarlos a continuación. Para hacer las diluciones seriadas vamos a utilizar 9 mililitros del agua de peptona que vamos a poner en cada uno de los tubos y después haremos la dilución con la muestra. Utilizaremos una pipeta de vidrio y pondremos 9 mililitros de medio en cada uno de los tubos. Los tubos hemos de flamearlos cada vez que vayamos a abrirlos o a cerrarlos. Los medios de cultivo es muy fácil que se contaminen, por eso tenemos que trabajar lo más rápidamente posible y cerca de la llama.
En nuestras condiciones, repetimos, lo que queremos es simular un ensayo microbiológico de cuantificación de la cantidad de microorganismos que tenemos en un alimento que teóricamente viene contaminado. Los tubos están rotulados como 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, porque a partir de ahora vamos a coger 1 mililitro de la dilución madre y lo pondremos en el primer tubo. Mezclaremos y sacaremos 1 mililitro de ese tubo y lo pondremos en el siguiente, en el de dilución 10 a la menos 2. 1 mililitro de ese tubo lo pasaremos al tubo siguiente y así tendremos las 3 diluciones seriadas. Con esta pipeta automática cogemos exactamente 1 mililitro y lo ponemos en el primer tubo. Cuidado con los tapones. Ya tenemos los tubos de las diluciones correctamente inoculados y ahora lo que vamos a hacer es sembrar placas de siembra. Aquí tenemos 3 placas. Bueno, esas son las famosas y conocidas placas de Petri, ¿no? Más conocidas con ese nombre más técnico. Y bueno, básicamente ahí donde se realizan los cultivos para identificar los diferentes tipos de microorganismos que pueden existir. Petri con un medio de cultivo que se llama PCA, que es un medio general, porque recordemos que lo que vamos a hacer es verificar la cantidad de microorganismos que están presentes en el alimento. Vamos a utilizar las 3 diluciones y vamos a sembrar de cada una de las diluciones 500 microlitros. Cogemos la micropipeta. Bien, pues vamos a sembrar las placas, para lo cual necesitamos un bote de alcohol y una asa de siembra que se llama asa de Igralski.
Lo que vamos a hacer es flamear el asa con mucho cuidado, con un poco de alcohol. Y la vamos a dejar que se enfríe en la gradilla mientras inoculamos la muestra. La muestra es líquida y lo que vamos a hacer con el asa es, mediante movimientos circulares, extender la muestra sobre el medio de cultivo. Cogemos la placa, le damos diferentes vueltas y tapamos. Entre siembra y siembra volveremos a flamear el asa y utilizaremos una punta nueva. La idea es que se absorba todo el inóculo, los 500 microlitros. Y que al día siguiente hagamos un recuento en placa de las colonias crecidas. Nos queda la tercera dilución. En cada una de las placas nos van a ir creciendo 10 veces menos de colonias o bacterias que tengamos en el alimento. Por último, flameamos para eliminar cualquier resto de bacteria que nos haya podido quedar. Y pasaríamos a incubar
las placas sembradas en una estufa hasta el día siguiente. La temperatura de incubación sería 37 grados centígrados. Os voy a enseñar al día siguiente cómo queda una placa de siembra de las mismas características. Estas son placas sembradas de la semana pasada. En las que se puede apreciar que hay microorganismos que han crecido. En este caso no tenemos muchos microorganismos, pero sí que vemos colonias concretas. Con este medio de cultivo no podríamos averiguar qué microorganismo es exactamente, tendríamos que resembrarlo, es decir, coger una colonia y hacer diferentes pruebas con diferentes medios de cultivo y pruebas bioquímicas hasta caracterizar exactamente de qué microorganismo se trata. Ok, este es un medio, es un agar-agar básico en la cual simplemente cualquier microorganismo puede crecer, pero evidentemente podemos ver que en este puré de papas o en esta preparación hecha a base de papas hay alguna serie de microorganismos, ¿no? Entonces, obviamente ese alimento no es inocuo, ¿no? O sea, realmente no hay inocuidad de los alimentos y por ello siempre vamos a comentar lo siguiente, ¿no? Todo empieza todo tema de inocuidad empieza desde el tema de la higiene y lavado de manos y de seguir todas las normas y todas las reglas y todos los reglamentos y todos los procesos que hay en un servicio de alimentación o las buenas prácticas de manufactura o el POIS en relación a seguir estos elementos, ¿no? O sea, realmente llevar la indumentaria adecuada, el tema del uso de cofia, el uso bueno, de mascarilla, el uso de guantes, etcétera, etcétera, que va a determinar esta inocuidad de los alimentos, que es lo que se quiere y se lo desea a este nivel. Por la sospecha que podamos tener en el tipo de alimento, se van seleccionando unos protocolos con unos medios de cultivo o con otros. Pero esta es un poco la idea. Cada una de las diluciones se realiza por triplicado y a partir de un pequeño cálculo que tenemos en pantalla se calculan las unidades formadoras de colonia por mililitro de alimento o por gramo de alimento y con eso se toma una decisión de acerca de si un alimento que pudiéramos tener en una industria puede salir al mercado porque cumple los parámetros microbiológicos o si por el contrario el grado de contaminación es demasiado alto y se tiene que descartar. Y con esto terminaríamos la práctica de siembra en placa de un alimento para el análisis microbiológico. Correcto, ¿no? O sea, esa es por lo menos es la forma más idónea de poder por lo menos tener lo que corresponde por supuesto al tema de estas prácticas de lo que corresponde por supuesto a el microbiológico de los alimentos, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok, entonces la idea de ello, lógicamente, es ver cuáles son estos elementos que tienen que ver esencialmente cuando hablamos de estos controles microbiológicos, debemos tener en cuenta cada uno de estos aspectos y lógicamente uno de ellos tiene que ver con esta interpretación básicamente del análisis microbiológico. Entonces lo que vamos a ver ahorita es un elemento importante que tiene que ver con la interpretación de estos parámetros microbiológicos. Forsua. Bienvenido al curso Interpretación de reportes microbiológicos de alimentos. El objetivo general de este webinar es aprender a interpretar los resultados microbiológicos de los alimentos.
El análisis microbiológico de los alimentos es una herramienta fundamental para controlar la inocuidad de los alimentos. De ahí la importancia de lograr una correcta interpretación de los resultados reportados por el laboratorio para verificar la calidad de los alimentos o, con base a los mismos resultados, tomar decisiones en cuanto a las acciones correctivas a realizar. Desde luego también estos resultados microbiológicos nos pueden estar diciendo que nuestro proceso está produciendo alimentos y bebidas que son inocuos. Para eso nos sirve el análisis microbiológico. El control microbiológico permite identificar el número de microorganismos que están presentes en el alimento analizado. Obviamente, el nivel de riesgo dependerá de la dosis mínima efectiva del microorganismo y de los valores que se encuentran. Las determinaciones más comunes usadas para el control microbiológico de los alimentos son las siguientes, aunque desde luego los microorganismos a analizar dependerán del tipo de alimento y de los microorganismos más comúnmente asociados con dicho alimento. Uno son el análisis microbiológico que se hace para verificar la calidad sanitaria de ese alimento. Entonces, normalmente lo que se hace es la cuenta total de mesofílicos aerobios. ¿Qué quiere decir mesofílicos aerobios? Que son microorganismos que su crecimiento óptimo está entre los 20 y 45 grados Celsius y que además requieren de oxígeno para poderse desarrollar. Aquí en los mesofílicos aerobios estamos hablando de una gran población de microorganismos. Y también tenemos para verificar la calidad sanitaria de los alimentos la cuenta de coliformes totales. Los coliformes totales. Recordemos que el gran indicador que tiene que ver justamente, o sea, con los límites mínimos permisibles de un alimento es el tema de los coliformes. Y el máximo representante de esos coliformes, por supuesto, es el Escherichia coli, ¿no? Es uno de los más representativos, por lo menos a este nivel. Es un grupo de bacterias estrechamente relacionadas al suelo de siembra, al agua y al tracto intestinal de los animales. Se ha usado como indicador de condiciones insalubres durante muchísimo tiempo. Entonces, estos dos análisis microbiológicos se usan más que nada para verificar la calidad sanitaria de los alimentos. También se usan otros análisis para verificar contaminación fecal, o sea, que ese alimento haya estado en contacto con materia fecal. Y aquí las determinaciones que se hacen son coliformes fecales, Escherichia coli, Enterococos y Clostridium perfringens. Y por último tenemos los patógenos o que causan enfermedad, los más comunes que se hacen en laboratorio, la Salmonella spp, o sea, sin especificar la especie, la Listeria monocytogenes, el Vibrio cholera y el Clostridium perfringens también. Los mesofílicos aerobios o cuenta total se le conoce de tres maneras: cuenta total de mesofílicos aerobios, cuenta estándar y cuenta total de bacterias. También se le conoce así, cuenta total de bacterias, aunque quiero hacerles la aclaración, dentro de los mesofílicos aerobios la técnica también se hace el recuento de hongos y levaduras. También en este análisis salen las hongos y levaduras que puede tener el alimento. En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse a 30 grados Celsius, pero pueden hacerlo en rangos bien amplios de temperaturas inferiores y mayores a los 30 grados. Los mesofílicos son los microorganismos que se desarrollan de 20 a 45 grados. Todas las bacterias patógenas de origen alimenticio son mesófilas, de ahí la importancia también de hacer este recuento. Esta determinación indica el grado de contaminación de una muestra y las condiciones que han favorecido o reducido la carga microbiana. Es decir, indica la calidad sanitaria del alimento y se utiliza para monitorear la implementación de buenas prácticas de manufactura. El análisis microbiológico muchas veces nos está diciendo si ese lugar donde se elaboran alimentos realmente tiene buenas prácticas o no. En los laboratorios, en general, la persona que toma las muestras no es la que la analiza, precisamente porque puede haber un sesgo ahí. La persona que analiza no sabe de dónde proviene ese alimento, no debe saber de dónde proviene. Simplemente con estas cuentas hay veces que, por ejemplo,
alimentos preparados deberían de estar máximo en 150,000 unidades formadoras de colonia por gramo y llegan a tener millones. Y ahí se da uno cuenta de que ese alimento ha estado mal elaborado. No se tienen prácticas de higiene en ese lugar. Es prácticamente en automático. Se estima que la microflora total, sin especificar los microorganismos, refleja la calidad sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación, las condiciones higiénicas de la materia prima. Sí refleja las buenas prácticas, si existen las buenas prácticas o no existen. Hay que tener en cuenta que un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, aunque digamos, ¡ay, está bajito! Pero sí puede haber patógenos. Igualmente, si se tiene un recuento elevado, no significa la presencia de flora patógena. Tampoco si tenemos una cuenta muy amplia. Claro, no son recomendables recuentos elevados, ya que esto podría significar lo siguiente: excesiva contaminación de la materia prima, deficiente manipulación durante el proceso de elaboración, la posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos, y la inmediata alteración del producto. Claro, obviamente si hay una demasiada carga microbiana, lo primero que se pensaría en las dos primeras opciones, ¿no? Excesiva contaminación y una deficiente manipulación, es por lo menos las primeras opciones, pero no, lógicamente la idea es que definitivamente si hay una excesiva carga microbiana, ese alimento o ese análisis que se le da a ese alimento no se recomendaría por lo menos su consumo. Más alta es la carga microbiana de un alimento, se descompondrá de manera más rápida. Para esto nos ayuda el recuento de los mesófilos aerobios. Este grupo es un indicador importante en alimentos frescos, refrigerados y congelados, en lácteos y en alimentos listos para consumir. RTE, por sus siglas en inglés, Ready to Eat. En alimentos no perecederos es indicativo de uso de materia prima contaminada y de procesamiento insatisfactorio. Por el contrario, en alimentos perecederos indica almacenamiento en tiempos y temperatura inadecuados. Y eso es clarísimo. Coliformes totales. Este grupo de bacterias pertenece a las enterobacterias. Son una familia de bacterias que viven en el intestino de las personas y se transmiten por malos hábitos de manipulación en los alimentos. Este grupo incluye a los géneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Proteus y Klebsiella. Son particularmente útiles como componentes de criterios microbiológicos para indicar contaminación post-proceso térmico. Ahora, el formato de los resultados del análisis microbiológico de los alimentos dependerá prácticamente de la metodología utilizada. Está el vaciado en placas, el número más probable y el cualitativo, donde nada más se verifica presencia-ausencia del microorganismo. Método de vaciado en placas, recuento. El vaciado en placa consiste en colocar 1 mililitro de muestra de cada una de las diluciones seriadas en las placas, donde se vacía posteriormente el medio de cultivo a punto de gelificar, agar aproximadamente a 45 grados Celsius, y se mezcla con la muestra. Esta se usa ampliamente para determinar el número de bacterias y hongos que se encuentran en un alimento. Entonces, se prepara el alimento se disuelve. Si el alimento es un alimento líquido, se toman 10 mililitros del mismo y se colocan en un frasco con 90 mililitros de solución estéril. A eso le llamamos la primera dilución. El alimento con la solución estéril. En el caso de que sea líquido, pues nada más se hace esto, se hace la mezcla. En el caso de que sea un sólido, se pesan 10 gramos del mismo y se colocan en un frasco de 90 mililitros de solución estéril y se licúa. Aquí se tiene que licuar, no se puede trabajar con el alimento así entero. Ya después de que se licúa, entonces si se toma 1 mililitro de la mezcla del alimento con la solución estéril, con una pipeta y se coloca en una caja Petri. Se coloca en la caja Petri ese mililitro que se tomó de la primera dilución y posteriormente se le agrega el medio de cultivo. Ese medio que se agrega a punto de solidificar, se mezcla para que la muestra, ese mililitro, quede homogéneamente distribuida en el medio.
Ya que las placas están sembradas, así se dicen sembradas o inoculadas, también se puede decir inoculadas o sembradas, se meten a incubar, se meten a una temperatura específica, a un tiempo específico, y después de que termina la incubación, se sacan las placas ya con las colonias desarrolladas, y esto vamos a ver colonias abajo de la superficie, también en la superficie, y esas son las colonias que se desarrollaron en 1 mililitro de la primera dilución. Una vez solidificado el medio, el conjunto de placas inoculadas se meten a incubar a una temperatura y tiempo específico dependiendo del microorganismo que deseemos encontrar. Por ejemplo, para la cuenta general de bacterias, o sea, la de mesófilos aerobios, se meten a incubar a 35 grados Celsius durante 48 horas. Cuando una célula aislada comienza a crecer sobre un sustrato sólido, el resultado del crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Por consiguiente, se denomina unidad formadora de colonias, UFC. A una célula bacteriana viva puede ser que queden 2 o más células bacterianas juntas. O sea, estamos suponiendo que sea una, pero no necesariamente va a ser una. Pueden ser 2 o hasta más bacterias que hayan quedado juntas y que a la hora de que la sembramos en la placa y luego le agregamos el líquido, se va a distribuir, y entonces conforme el tiempo y la temperatura empieza el desarrollo de esa bacteria, se empieza a multiplicar, y cada bacteria o conjunto de bacterias van a producir una colonia. Estos son los resultados de placas incubadas, y entonces en la placa de la izquierda tenemos 17 colonias y en la placa de la derecha tenemos 105 colonias. Este número de colonias provienen de 1 mililitro y ese mililitro se multiplica por la dilución hecha. En este caso, si es 1 mililitro, nosotros habíamos preparado 100 mililitros, lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar la cantidad de UFC por gramo o mililitro de alimento. Así es como se hace la determinación. Y se reporta de esta manera. Para la primera placa, que teníamos 17 colonias, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar 170 UFC por mililitro o por gramo. Y en la segunda placa, que teníamos 105, vamos a reportar 1100, porque desde que nos da 5, lo tenemos que aumentar al siguiente dígito. Y en este caso serían 1100, cuando lo multiplicamos por 100, por gramo o mililitro. ¿Por qué aquí puse un asterisco? Porque hay una norma oficial mexicana que nos pide que cuando en las placas usadas para obtener el resultado de mesófilos aerobios hay menos de 25 colonias o más de 250, al resultado se le debe agregar un asterisco, que significa que es un número estimado. Cuando hay un desarrollo menos de 25, como es este caso, se dice que es un número estimado. Y si hubiera acá más de 250 colonias, que las podemos contar, pero son más de 250, se dice que es un número estimado. Entonces se le debería de poner un asterisco. En los reportes de los laboratorios sí van a llegar a ver que les ponen un asterisco, y eso significa. Es un valor estimado. ¿Por qué? Porque las placas que se utilizaron para hacer el resultado tenían menos de 25 o más de 250 colonias. Hay una variante de recuento en placas, que es cuando se usa un filtro estéril. Se usa para muestras líquidas y lo que se hace en un ambiente estéril, se filtra la muestra con una membranita estéril y esa membrana es la que se siembra en la placa. Entonces se pone el filtro ya con la muestra filtrada. Bueno, esa es otra forma de poder hacer los cultivos correspondientes, ¿no? No es la usual, pero es otra forma, por supuesto. Y se mete a la placa y se vacía el líquido y eso se mete a incubar. Estas fotografías son de placas que ya salieron de incubación, por eso se ve ya el desarrollo de bacterias, de las colonias bacterianas e incluso de hongos. Esta técnica se usa mucho para el análisis microbiológico del agua. El método de NMP, o número más probable, consiste principalmente en determinar la presencia o ausencia, sea positiva o negativa, de atributos específicos del microorganismo en copias obtenidas por diluciones consecutivas a partir de muestras de alimentos.
Por ejemplo, para la determinación de coliformes totales o fecales o incluso de Escherichia coli, se producen gas y turbidez en el medio líquido. En esta imagen que tenemos aquí arriba, tenemos 3 tubos a los que se les inoculó con medio de cultivo, un medio de cultivo específico, se les inoculó la muestra diluida y vemos que en 2 de ellos hay turbidez. También hay producción de gas. En el laboratorio usamos estas que le llaman campanas de Durham. Son como tubos de ensayo, pero muy chiquititos. Estos se meten en el tubo de cultivo, con el medio ya, para que se atrape el gas, si no, no se podría ver. Al tubo con el medio de cultivo le agregas tu campana de Durham en condiciones estériles, de luego, y después esterilizas el tubo ya con el medio de cultivo y la campana de Durham. Y esto se hace para poder visualizar la producción de gas. En este caso, de 3 tubos que se inocularon y que se incubaron, solamente 2 dieron positivo y 1 dio negativo. Esto es importante porque precisamente de ahí partimos para saber qué número más probable es el de contaminación que tenía ese alimento. Esta es una técnica probabilística porque lo que hacemos es distribuir la muestra y las diluciones en diferentes números de tubos. Aquí tenemos 3 tubos y el primero es negativo porque se ve claro y no se ve gas. Y estos 2 tubos se ven turbios, se ve la campana con oxígeno. Aunque está muy turbia la solución, sí se alcanza a ver que el tubo tiene gas. De estos 3 tubos hay 2 tubos positivos y 1 tubo negativo. Acá tenemos 2 tubos con medio de cultivo color verde y vemos que el primero está negativo, está claro el medio y además la campana no tiene gas. Y el que está al lado sí tiene turbidez y también tiene gas. El método requiere la realización de una serie de diluciones en serie de la muestra en un medio líquido adecuado para el crecimiento de dicho organismo. Siempre recuerden que la dilución es de 10 a 1, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 10 gramos del alimento, tengo que diluirlo en 10, o sea, completar, ¿no? De la dilución de 10 a 1. En un volumen 10 veces mayor. Luego se incuban las muestras de esos tubos y pasado un tiempo se examinan los tubos. Aquellos tubos que recibieron una o más células microbianas procedentes de la muestra se pondrán turbios, mientras que los tubos que no recibieron ninguna célula permanecerán transparentes. Aquí tenemos a lo que nos referimos una serie de diluciones. Aquí lo que hicimos es que estos 5 tubos contienen la primera dilución, que son 10 gramos en 100 mililitros. En estos tubos tenemos esa dilución, 10 gramos en 100 mililitros o 10 gramos más 90 mililitros del diluyente. Por eso se ve más rosa, la muestra se está ejemplificando así como rosa, por eso se ve como que el tubo está todo rosado, porque tiene una alta concentración de la muestra. De estas muestras se agarra 1 mililitro, se lleva a 10 mililitros, y entonces vamos a tener la segunda dilución. Por eso la muestra ya se ve como más diluida. Y después de estos tubos se agarra otro mililitro y se diluye en 10 mililitros o en 9 mililitros del diluyente. Entonces aquí se ve más diluida la muestra. Así se preparan las diluciones y estas diluciones se toman mililitros y se agregan a los medios de cultivo y se meten a incubar precisamente 15 tubos. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí se están usando 3 tubos nada más. El método del número más probable, normalmente se usan 3, 5 o hasta 10 tubos, donde cada dilución se hace por triplicado, por quintuplicado o 10 veces. Entonces, la primera dilución, siempre les digo, es 10 gramos o mililitros de la muestra en 100 mililitros de la solución estéril. Esa es la primera dilución. Después agarramos 1 mililitro, lo llevamos a 9 mililitros y tenemos la segunda dilución. Agarramos 1 mililitro de esta y tenemos la tercera dilución. Acá ya tenemos 3 tubos que fueron inoculados con 1 mililitro de la primera dilución. Estos primeros 3 tubos tienen el medio más 1 mililitro de la primera dilución. La segunda dilución va a tener el mismo medio de cultivo y luego tiene 1 mililitro también de esta dilución.
y la tercera dilución también se hace en 3 tubos, se siembran 3 tubos. Esos 9 tubos se meten a incubar a 35 grados Celsius durante 48 horas y a las 48 los sacamos de incubación y vamos a observar cuáles salieron positivos y cuáles salieron negativos. Eso es muy importante, llevar un registro de cuáles salieron positivos. Lo que nos interesa son los positivos. En cada dilución, los positivos que salieron. Con el número de tubos positivos, presencia de gas y turbidez, se consultan las tablas de número más probable para determinar el resultado final del análisis. Si buscamos en nuestra ilustración, aquí salieron 2 tubos positivos en la primera dilución y 2 tubos positivos en la segunda dilución. Ningún tubo positivo en la tercera dilución. Es lógico, piénsenlo. Cuanto más concentrado está el alimento o la muestra, está más concentrada en la primera dilución, es más probable que salga contaminada. Entonces, buscamos aquí, en la primera dilución salieron 2, en la segunda dilución salieron 2 positivos y en la tercera dilución salieron 0 positivos. Entonces, el número más probable para coliformes en esta muestra es de 12. Ese es el resultado final. 12, número más probable para coliformes. La precisión del número más probable aumenta con el número de tubos que se usan. 5 tubos por dilución se considera como una relación adecuada entre precisión y economía. Tampoco podemos usar muchísimos tubos porque no sería económico. Este método se usa para contar microorganismos difíciles de cultivar en medio sólido o para determinar el número que pueden crecer en un medio líquido determinado, como el análisis para determinar la contaminación de agua potable, determinando el número de bacterias de Escherichia coli. La presencia de Escherichia coli en el agua potable es una prueba de contaminación. Este diagrama que les estoy presentando aquí es para la determinación del número más probable de coliformes en agua y hielo potables. En este caso no se diluye la muestra, se diluye cuando son alimentos. Lo que se hace es 100 mililitros de la muestra se dividen o se porcionan en 20 mililitros. Cada 20 mililitros van a un tubo de cultivo con un medio, en este caso es caldo lauril sulfato de sodio. A estos tubos con el caldo lauril y su campana Durham se les agrega 20 mililitros, 20 mililitros, 20 mililitros, los 100 mililitros totales de la muestra. Se meten a incubar a 37 grados durante 48 horas. Esta parte se le llama preenriquecimiento. Si ahí hay algo de coliformes, vamos a darle los nutrientes a esos coliformes como para que se empiecen a manifestar, que se empiecen a desarrollar. Entonces, esta parte se le llama presuntiva. Entonces, después de que salen de incubar, vemos los que salieron positivos, otra vez turbidez y gas. En este caso salieron nada más 5. Fíjense, si aquí salen los 5 tubos sin turbidez y sin gas a las 48 horas, se considera que esa muestra no tenía coliformes, simplemente no tenía. Ahora, si hay algo de turbidez, no quiere decir que eso sea necesariamente positivo. Entonces, lo que se hace es que de esos tubos que salieron positivos, se va a sembrar 3 tubos, un tubo por cada tubo positivo se siembra un tubo, con otro medio que en este caso es caldo lactosa verde brillante. Y esto es para verificar si el contenido de coliformes totales. Entonces, con una asa bacteriológica, agarras del tubo contaminado, nada más lo metes, lo sacas y lo metes en el tubo con el medio nuevo. Haces lo mismo con los 3 y los metes a incubar a 37 grados durante 48 horas. Y aquellos tubos que salgan otra vez con gas y turbios serán positivos. Para saber si tienen fecales, si esa muestra, estos presuntivos son fecales, no solamente coliformes, sino también que sean fecales, se siembran en otro medio que se llama S y se hace exactamente lo mismo que en el caso de los coliformes totales. Y los coliformes fecales se incuban a 44.5, cambia la temperatura y cambia el medio. Y lo mismo, los positivos pues van a ser el número que haya salido contaminado de coliformes fecales. Y hay una tabla específica para cuando se hace la determinación del agua, 100 mililitros de la muestra de agua o hielo,
Y aquí están enumerados los tubos positivos. En el ejemplo anterior salieron de coliformes totales 3 positivos. Entonces, checamos en la tabla, 3 positivos equivalen a 4.6, número más probable en 100 mililitros de coliformes totales. Y en el caso de coliformes fecales, tenemos 2 tubos con fecales. Entonces, el reporte dirá 4.6 de coliformes totales y 2.6 de coliformes fecales. Para que no tenga coliformes y estar dentro de la norma, no debemos tener ningún tubo positivo, o sea, debe ser 0. Y la forma en la que se reporte, no se reporta 0, no se reporta no detectables, más bien se reporta menos de 1.1, así se debe reportar. Esto confunde mucho a la gente, porque como ve este menos 1.1, llega a pensar las personas cuando revisan esos reportes de análisis de agua o hielo, que su muestra o está contaminada o incluso se permite algo de contaminación porque ven un número. Y no, si ustedes ven menos de 1.1, quiere decir que esa muestra no presentó contaminación. Quiero que noten otra cosa. Cuando un tubo sale positivo, se reporta 1.1 número más probable. Y fíjense, esto se confunde mucho, porque este dice menor a 1.1, que en términos generales es 0. O sea, hay que concebirlo como que es 0. Pero acá sale 1.1. ¿Qué pasa en una auditoría para una certificación? El cliente nunca se dio cuenta de que su reporte decía 1.1 de hielo, o sea que su hielo estaba contaminado. Y entonces en una auditoría presentó un reporte de análisis que decía 1.1. Un error tremendo, porque esa muestra que le había tomado el laboratorio había salido contaminada, mínimamente contaminada, pero salió contaminada. Y lo presentó en una auditoría para certificarse. Por eso es la importancia de entender estos números. Cuando no se admite la presencia de determinado microorganismo en ciertos alimentos, se hacen pruebas microbiológicas cualitativas, o sea, de ausencia, presencia. Es el caso, por ejemplo, de la Salmonella SPP, para la cual se procesan 25 gramos del alimento y no debe haber presencia de Salmonella. Y de coliformes, por ejemplo, coliformes en agua o hielo, donde no se admite la presencia en 100 mililitros de la muestra. Este es un diagrama de flujo para la determinación de Salmonella. La determinación de Salmonella es laboriosa, entonces se hacen varias pruebas. Se hace preenriquecimiento, se hace enriquecimiento, la selección y se terminan por hacer hasta pruebas bioquímicas. Y la forma en la que se reporta es nada más ausencia-presencia. Ahí no se cuantifica. Para la determinación de coliformes totales y fecales se puede hacer cualitativo o cuantitativo, de acuerdo a la NOM 201 SSA1 de 2015. En el punto 51512 de esta norma establece esto, las especificaciones sanitarias microbiológicas. Dice, para coliformes totales, en 100 mililitros, si lo vas a hacer por el número más probable, cuantificado, que vas a meter tus 5 tubos, se considera que está dentro de parámetros cuando sale el resultado menos de 1.1. Si lo hiciste filtración por membrana, ahí se reporta UFC por 100 mililitros, porque lo que vas a filtrar son 100 mililitros de la muestra y no debe haber nada de coliformes totales. Y luego organismos por 100 mililitros. Este es cualitativo. Tú puedes meter un tubo con los 100 mililitros, de hecho hay unos tubos especiales de cultivo con 100 mililitros y le pones tu medio de cultivo. Y ese solo tubo lo puedes meter a incubar y le puedes hacer la prueba. Y si sale con gas y turbidez, vas a decir, esa muestra de hielo, de agua, no pasó. Y esa es cualitativa, ausencia-presencia. O sea, un análisis de hielo o agua lo puedes hacer con cualquiera de las metodologías y tienes forma de reportar dependiendo de con qué método lo hayas hecho. ¿Qué es lo que debe contener un informe de ensayo, que así se le llama oficialmente? Cada informe debe incluir la siguiente información de acuerdo a la NOM ISO 17025, salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo. El título, por ejemplo, informe de ensayo, reporte de análisis microbiológico, etcétera.
El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o análisis, si fue diferente a la dirección del laboratorio. Hay laboratorios que incluso tienen diferentes direcciones y en esta dirección hacen determinadas pruebas, a lo mejor salmonela, patógenos en general, y en otro laboratorio hacen análisis de carnes y en otro hacen de agua nada más, etcétera. Una identificación única del informe y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del informe. Entonces aquí sí le tienes que poner un número específico, una identificación específica y desde luego las páginas puedes ponerle una de 3, una de 5, irlas numerando para que... Si bien es cierto que hay una serie de características con respecto a los informes, ¿no? Eso lo vamos a ir detallando por lo menos a continuación, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Ok, correcto. Vamos a compartir la presentación. Ok. Bien, entonces estuvimos conversando un poco, los videos enfatizan enormemente en esta diversidad de aspectos que tienen que ver con los análisis microbiológicos correspondientemente a cada alimento, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante, lógicamente, estos temas normativos, ¿no? Porque nos permite básicamente determinar la obtención de registro sanitario de alimentos y bebidas. Recordemos que si queremos realizar, de repente usted tiene un emprendimiento, quiere ser un nutracéutico, un alimento por lo menos que tenga algunas características funcionales o algunos elementos importantes, lo primero que tengo que realizar es básicamente la obtención de registro sanitario de alimentos y bebidas. Esa es la primera fase, ¿no? Lo segundo, la obtención de la certificación sanitaria oficial de exportación. Si yo quiero realizar una exportación de ese alimento, paralelamente a ello, a la vigilancia y control sanitario por parte de la autoridad sanitaria, que es la DIGESA, por supuesto. Luego, la verificación o comprobación de la eficacia del plan HACCP, ¿no? Eso implica esta implementación tiene sus elementos, aspectos y lógicamente tiene una cierta duración en tiempo, ¿no? Y bueno, aclarar diligencias, inmovilizaciones, denuncias operativos en el transcurso del proceso de la certificación de un alimento, un producto una determinada aspecto que tiene que ver con alguna preparación alimentaria, ¿no? Entonces, el control microbiológico lo que persigue es la atractividad del producto, ¿no? De un lote o de un alimento basado en, primeramente, ausencia de microorganismo, presencia de repente de algunos microorganismos o una cantidad de repente muy elevada de estos microorganismos, ¿no? Entonces, esta puede ser evaluada por unidad de masa, por unidad de volumen, por unidad de superficie, por unidad de lote, o sea, realmente eso se va a ir determinando, por supuesto, en el proceso que se quiera involucrar en estos elementos, ¿correcto? Entonces, dentro de estos criterios microbiológicos, por supuesto, están conformados por el grupo de alimentos al que se aplica el criterio, en primer lugar, los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos, el plan de muestreo, ya hemos conversado con cierto detalle en relación a este tipo de muestreo, y los límites microbiológicos establecidos que lo vamos a ver por lo menos dentro de unos breves instantes, ¿no? Cada uno de estos elementos, por supuesto, va a ser relacionado con estos aspectos que tienen que ver, ¿no? Entonces, tenemos un grado de riesgo que representan los microorganismos en relación a las condiciones, ¿no? Y eso está comprendido en una serie de categorías, por supuesto, ¿no? Dentro de los planes de muestreo se aplican a lotes de alimentos o bebidas y se sustentará el riesgo para la salud y las condiciones normales de manipulación del consumo alimentario, ¿no? Cuando hablamos de los planes de muestreo, se expresa en términos de planes de 2 a 3 clases, ¿no? En primer lugar, tenemos el plan de muestreo de 2 clases. Este plan de muestreo de 2 clases se emplea cuando no se puede tolerar la presencia de ciertos niveles de un microorganismo o ninguna presencia en estos elementos, ¿no? Eh, Obviamente, la idea es que a través de eso no haya, pues lógicamente, la presencia
de cada uno de estos aspectos, ¿no? Muestreo de tres clases, un plano de muestreo de tres clases se usa cuando se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos en algunas unidades de la muestra, ¿no? Entonces, en la primera, ningún tipo de microorganismos, y en la segunda, en este caso, se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, hay una serie de simbologías utilizadas, ¿no? La N minúscula es el número de unidades muestra requeridas para realizar el análisis que eh, se eligen separada o independientemente, ¿no? Este número de muestra responde al C, que es el número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo de dos clases, ¿ok? También para un plan de muestra de tres clases, ¿no? El número máximo de muestra puede contener microorganismos comprendidos entre M, que es el límite microbiológico, y M, valores por lo menos de recuento, ¿no? Entonces aquí, dentro de estos elementos, cuando se detecta un número de unidades por lo menos mayor, ¿no? A C, lógicamente se rechaza todo el lote. Eso es lo primerito que tenemos que tener en cuenta y tener con la claridad posible al respecto, ¿no? M minúscula es el límite micrológico que separa la cantidad aceptable, ¿no? de la rechazable, ¿no? Entonces, M quiere decir los lotes aceptables, cuando es menor o igual, y tenemos también la otra condición cuando es mayor, cuando son los lotes por lo menos aceptables o inaceptables, ¿ok? Planes de muestreo. Bueno, lógicamente, por ejemplo, en los quesos, ¿no? Sea queso tradicional, queso matecoso, cada uno de los quesos. Tenemos algunos quesos que corresponden, por supuesto, con los coliformes de la categoría 5, clase N, el número máximo por lo menos permisible es 5, y lógicamente el número mínimo visible es 2, ¿no? Entonces, estamos hablando en un límite por gramo, no debe haber más de 5 por 10 al cuadrado, ¿no? De colonias, ¿no? En algunos elementos tiene que ver, por supuesto, el tema de que no debe haber por lo menos la ausencia de algunos microorganismos como la salmonela, por ejemplo, en el caso del queso, ¿no? Hay una serie de planes de muestreo que tienen que ver con la vida útil, ¿no? Y elaboración, y eso implica el grado de peligrosidad que tiene algún producto. Hay indicadores de bajo riesgo indirecto para la salud, hay patógenos de riesgo moderado, de diseminación limitada, hay patógenos de riesgo moderado con diseminación potencialmente extensiva, y hay patógenos de riesgo grave, por supuesto, con afecto directo a la salud, ¿no? Entonces, hay una serie de categorías, y una de ellas está relacionada con los microorganismos aerobios mesófilos. Por lo menos estuvimos viendo al respecto en cuanto a estos microorganismos. Tenemos aerobios mesófilos esporulados, mohos y levaduras, lactobacillus, y microorganismos lipolíticos, o que se desarrollan básicamente en medios mucho más, con una mayor concentración de lípidos o grasas. En la categoría 4, 5, 6, estamos hablando de microorganismos no patógenos, ¿ok? Que suelen estar asociados como coliformes, Escherichia coli, enterobacterias, ¿no? Que pues, lógicamente pueden afectar la calidad de los alimentos, ¿no? Tenemos la categoría 7, 8 y 9, que en este caso tenemos a los Staphylococcus aureus, ¿no? Los clostridios, ¿no? Y a partir de la categoría 10 corresponden microorganismos patógenos tales como Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Vibrio cólera, y entre otros patógenos cuya sola presencia en el alimento indica su alta peligrosidad. O sea, realmente del 7 hacia adelante estamos hablando de patógenos propiamente dichos, ¿no? Entonces, como conclusión, la resolución ministerial 591 de 2008 del MINSA no se establece criterios microbiológicos que deben someterse a control y cumplirse para la garantía de alimentos seguros, y eso implica mucha vigilancia del procedimiento, ¿no? Es importante reconocer
que los tipos de microorganismos e indicadores de higiene, alteración de patógenos, a fin de tomar, lógicamente, las medidas preventivas en relación a estos elementos, ¿no? O sea, definitivamente hay que siempre establecer qué mecanismos van a, por supuesto, permitir que no haya esta contaminación de los alimentos y que, pues, lógicamente, me permita vislumbrar mucho de estas características de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es una práctica en relación a el tema del control microbiológico del agua, ¿no? Que realmente aquí implica mucho de lo cotidiano que se realiza para realizar estos controles microbiológicos, ¿no? Y lógicamente aquí tenemos que enfatizar que estos controles microbiológicos se deben realizar de manera muy determinativa en los diferentes servicios, por lo menos de alimentación. Ok, vamos a verlo. Nos encontramos en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el laboratorio de aguas. La práctica que vamos a grabar corresponde a la asignatura de Química Ambiental del programa de Ingeniería Ambiental. El nombre de la práctica es Análisis Microbiológico de Aguas Potables. Vamos a iniciar con la técnica de filtración por membrana. Para realizar la técnica de filtración por membrana debemos tener en cuenta que lo primero que debemos preparar es un medio de cultivo que se llama agar cromocul. El agar cromocul es un medio de cultivo selectivo y diferencial en el cual solamente nos van a crecer microorganismos como lo es Escherichia coli y coliformes totales y aerobios mesófilos. Cuando realicemos la siembra vamos a lograr evidenciar diferentes crecimientos de diferentes colores de cada uno de estos microorganismos, de tal forma que vamos a lograr cuantificar el crecimiento de estos en la muestra de agua potable que vamos a analizar en el día de hoy. Una vez preparemos el medio de cultivo, lo vamos a servir en las cajitas de Petri y el medio de cultivo va a tener esta coloración inicial. Luego de realizar la siembra vamos a observar los diferentes cambios de coloración. Vamos a utilizar estas bolsas Whirlpac, las cuales son ideales para tomar muestras de aguas potables, porque si ustedes observan, la bolsa tiene unas pastillas en la parte inferior y esas pastillas tienen un reactivo que se llama tiosulfato de sodio. Cuando nosotros tomamos una muestra de agua potable, recordamos que el agua potable tiene una cantidad de cloro y la idea de agregarle el tiosulfato de sodio es que se logre inhibir la acción del cloro que se tiene en el agua. Razón por la cual utilizamos estas bolsas que ya vienen previamente esterilizadas, porque sabemos que estamos haciendo un análisis microbiológico de aguas y todo lo que vamos a utilizar en esta práctica debe estar previamente esterilizado. Esta bolsa la vamos a abrir de la parte superior cuando vayamos a tomar la muestra de agua y por la línea blanca que tenemos abrimos para tomar la muestra de agua correspondiente y la traemos al laboratorio de esta forma, como observamos. Esta es la muestra de agua potable que vamos a analizar en la práctica de hoy. El equipo de filtración por membrana es el equipo que vamos a utilizar. El equipo está conformado primero que todo por sus embudos de filtración. En esos embudos, como observamos, vamos a retirar las pinzas y vamos a tener unos filtros. En la superficie de estos filtros nosotros vamos a poner un filtro por el cual va a pasar la muestra y ese filtro por el cual va a pasar la muestra son estos filtros que tienen un poro y ese poro tiene un diámetro de 0.45 micrómetros. La idea de que tenga ese poro de 0.45 micrómetros es que el tamaño de las bacterias Escherichia coli, coliformes totales y aerobios mesófilos es mayor de esos 0.45 micrómetros, razón por la cual las bacterias van a quedar en la superficie del filtro, no van a lograr pasar por el filtro, de tal forma de que nosotros podamos retirar este filtro y ponerlo sobre la caja de Petri con el agar cromocul que ya hemos preparado anteriormente.
La muestra de agua pasa por el filtro, luego pasa y llega al Erlenmeyer con desprendimiento lateral, y por último tenemos una bomba de vacío, pues la cual tiene la función de generarnos un vacío para llevar el agua que agregamos anteriormente en el equipo de filtración. Ahora vamos a proceder a realizar la práctica. Como les dije hace algún momento, cuando estamos haciendo una práctica de microbiología, todo debe estar previamente esterilizado. El equipo de filtración ya pasó por el autoclave a 121 grados centígrados por 15 minutos a 15 libras de presión. Posteriormente vamos a esterilizar las pinzas que vamos a utilizar. Observamos que se genera como una coloración rojiza. Eso nos indica pues que las pinzas se están esterilizando. Luego esperamos a que ellas se enfríen un poco y vamos a tomar el filtro que les había mostrado hace algún momento. Retiramos el filtro y lo vamos a poner en el equipo de filtración. Luego colocamos el embudo y cerramos el equipo. Ahora tomamos la muestra de agua potable y la agregamos en el embudo. Vamos a encender la bomba de vacío y el agua que agregamos va a salir al Erlenmeyer con desprendimiento lateral. Una vez termina de salir el agua al Erlenmeyer, cerramos el equipo y apagamos la bomba de vacío. Ahora volvemos nuevamente a esterilizar las pinzas con la cual vamos a volver a tomar la membrana que utilizamos. Y vamos a retirar la membrana del equipo de filtración. La ponemos sobre la caja de Petri que contiene el agar Cromocool que ya habíamos preparado anteriormente. Este resultado que tenemos, esta cajita de Petri con el medio de cultivo agar Cromocool, la llevamos a la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas. Y a las 24 horas vamos a observar el crecimiento que se obtiene de la siembra que se realizó el día anterior. Pasadas las 24 horas vamos a observar un crecimiento, vamos a observar diferentes tipos de crecimientos. Podemos observar crecimiento, vamos de esta forma. Vamos a observar, por ejemplo, ustedes observan en esta cajita de Petri que hay unas unidades formadoras de colonia que tienen una coloración azul. Observamos otras unidades formadoras de colonia que tienen una coloración morada. Y las unidades formadoras de colonia de coloración azul son características de Escherichia coli, es decir, ustedes van a lograr cuantificar la calidad microbiológica del agua que acabamos de analizar. Van a contar esas unidades formadoras de colonias azules que hacen referencia a Escherichia coli y van a reportar 10 unidades formadoras de colonias sobre 100 mililitros. ¿Por qué 100 mililitros? Porque acabamos de utilizar en el equipo de filtración 100 mililitros de la muestra de agua de Escherichia coli porque son las que contaron de color azul. Y la coloración morada nos hace referencia a los coliformes totales. Entonces solamente vamos a reportar una unidad formadora de colonia para coliformes totales.
Las unidades formadoras de colonia que ustedes observan de coloración beige van a hacer referencia a los aerobios mesófilos. En este caso obtenemos 4, entonces vamos a reportar 4 unidades formadoras de colonia sobre 100 mililitros para aerobios mesófilos. En algunas ocasiones podemos obtener un crecimiento menor, como observamos en esta caja de Petri, en donde solamente observamos el crecimiento de una sola unidad formadora de colonia de Escherichia coli y observamos 4 unidades formadoras de colonias de coliformes totales. Ese es el reporte que se debe hacer para la cuantificación de la muestra de agua que estamos analizando. Por último, les voy a mostrar este ejemplo en el cual tenemos una caja de Petri que tiene un gran crecimiento. Observamos que no alcanzamos, ¿cierto?, a contar cuántas unidades formadoras de colonia de coliformes totales, de Escherichia coli y de aerobios mesófilos tenemos. Entonces, en este caso, nosotros debemos realizar otra técnica que es la técnica de número más probable. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos realizando la técnica de filtración por membrana, nosotros debemos poder cuantificar, es decir, contar cada unidad formadora de colonia que nos crece. En caso de que no logremos realizar ese conteo, realizamos la técnica de número más probable, que es la técnica que vamos a realizar a continuación. Ok, correcto. Vamos a ver la segunda parte. Ok. Continuamos con la práctica de análisis microbiológico de agua residual. Vamos a hacer la determinación de los parámetros microbiológicos por la técnica de número más probable. Recordemos que anteriormente realizamos análisis microbiológico de agua potable por la técnica de filtración por membrana. En el caso de la práctica de determinación del número más probable, vamos a utilizar este medio de cultivo que se llama agar fluorocool. El medio de cultivo fluorocool, a diferencia del medio de cultivo que acabamos de utilizar en la determinación por filtración por membrana, es un medio líquido, es decir, lo vamos a servir en tubos de ensayo, no se va a servir en cajas de Petri. Este medio de cultivo lo vamos a utilizar y vamos a observar que los tubos se van a ver con esta coloración y es un medio completamente líquido. También vamos a utilizar el reactivo de Kovacs, y el reactivo de Kovacs es una prueba confirmatoria. Esta prueba confirmatoria lo que nos va a indicar es que en las muestras de agua residual que vamos a analizar a continuación hay presencia de Escherichia coli o no hay presencia de Escherichia coli en la muestra. Vamos a iniciar primero que todo a tomar 10 mililitros de la muestra de agua residual que teníamos, que la tomamos anteriormente. Tomamos nuestra muestra de agua residual y vamos a tomar 10 mililitros que vamos a agregar en un frasco tapa azul, el cual contiene 90 mililitros de agua destilada que está previamente esterilizada. Agitamos. Y a continuación vamos a realizar algo que se llaman diluciones seriadas.
Para realizar las diluciones seriadas, o la finalidad de realizar las diluciones seriadas, es disminuir la carga microbiana que tenemos en nuestra muestra inicial. Sabemos que hoy estamos hablando de una muestra de agua residual que tiene una gran cantidad de microorganismos y necesitamos disminuir esa carga microbiana, razón por la cual vamos a realizar diferentes diluciones seriadas para bajar esa carga microbiana y que los microorganismos nos puedan crecer en el medio fluorocool que estamos utilizando desde el inicio. Entonces vamos a tomar la micropipeta y a la micropipeta le vamos a colocar su respectiva punta y con la micropipeta vamos a tomar 1 mililitro de la muestra de nuestra primera dilución, que es la que tenemos en el frasco. En el frasco tenemos la dilución 10 a la menos 1. Vamos a tomar 1 mililitro y la vamos a agregar en el primer tubo de ensayo con la finalidad de realizar la dilución 10 a la menos 2. Tomamos el tubo, lo agitamos y de esta dilución 10 a la menos 2 vamos a tomar 1 mililitro y lo vamos a agregar en el siguiente tubo. Para así poder realizar la dilución 10 a la menos 3. Agitamos. Listo. Ahora desprendemos la punta que habíamos tomado anteriormente y de cada una de las diluciones que acabamos de realizar, recordemos, dilución 10 a la menos 1, dilución 10 a la menos 2 y dilución 10 a la menos 3. De cada una de esas diluciones que acabamos de realizar, vamos a tomar 1 mililitro y se lo vamos a agregar a cada uno de los tubos de ensayo que se encuentran en la parte detrás de ellos, y cada tubito de ensayo, como les había dicho al principio, tiene 9 mililitros del medio de cultivo fluorocool. ¿Listo? Entonces vamos a tomar de la primera dilución 1 mililitro y la agregamos en el tubo de ensayo. Tomamos nuevamente 1 mililitro de la primera dilución y la agregamos en el tubo de ensayo siguiente. Y agitamos cada uno de los tubos donde acabamos de realizar las siembras. Realizamos las siembras de la dilución 10 a la menos 1. Ahora vamos a realizar las siembras de la dilución 10 a la menos 2. Igualmente, tomamos 1 mililitro de la dilución y la agregamos en cada uno de los tubos de ensayo. Agitamos la siembra que acabamos de realizar. Y realizamos por último la siembra de la dilución 10 a la menos 3. Descartamos la punta y
agitamos la siembra que realizamos en cada tubo. De esta forma, hemos realizado la siembra de cada una de las diluciones. Siembra de la dilución 10 a la menos 1, siembra de la dilución 10 a la menos 2 y siembra de la dilución 10 a la menos 3. ¿Por qué razón utilizamos 3 tubos de ensayo para realizar cada una de las siembras? Porque luego nosotros vamos a tener que interpretar estos resultados con la tabla de interpretación de resultados, en la cual nos van a salir las 3 diluciones que acabamos de realizar, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, y vamos a tener que interpretar los resultados que obtuvimos en cada uno de los tubos de ensayo. ¿Listo? Entonces, esta siembra que acabamos de realizar se va para la incubadora a 37 grados centígrados por 24 horas y a las 24 horas observamos los resultados que se obtienen. Los resultados que esperamos obtener después de las 24 horas incubando a 37 grados centígrados son los siguientes. Como observan, tenemos la dilución 10 a la menos 1, dilución 10 a la menos 2 y dilución 10 a la menos 3. Observan este tubo, ¿cierto? Tiene una característica completamente diferente a los tubos iniciales que nosotros utilizamos. ¿Qué pasa? Inicialmente el tubo que acabamos de inocular, ¿cierto?, que no tiene crecimiento, tenía esta coloración un poco amarillenta, a diferencia del tubo en el cual hubo crecimiento, en este caso de coliformes totales. Cuando el tubo cambia de esta coloración a esta coloración más o menos azul verdosa, quiere decir que tenemos presencia de coliformes totales en la muestra de agua que estamos analizando. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos confirmar que en este tubo de ensayo no solamente hay presencia de coliformes totales, sino que también hay presencia de Escherichia coli. Y para realizar esa confirmación vamos a utilizar este reactivo, que es el reactivo de Kovacs, al cual le vamos a agregar unas goticas de este reactivo de Kovacs, que inicialmente vamos a observar la coloración y van a ver que su coloración es amarilla, y cuando yo lo agregue en el tubo de ensayo, si hay presencia de Escherichia coli en la muestra, va a cambiar de la coloración amarilla inicial a una coloración fucsia. ¿Listo? Entonces observamos si se realiza el cambio de coloración. Observamos que se realizó el cambio de coloración, ¿cierto?, del reactivo que inicialmente era amarillo a una coloración fucsia, confirmándonos que este tubo es positivo para la presencia de coliformes totales, porque... Ok, entonces la presencia de coliformes definitivamente hace que esa calidad de agua no sea la idónea, no sea la adecuada, ¿no? Y es parte, lógicamente, de estos análisis microbiológicos. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos, lógicamente, poder racionalizar un poco estos elementos que tienen que ver con la presencia, por supuesto, de los diversos análisis microbiológicos que nosotros tenemos en los elementos, ¿no? Ok, también voy a ver la asistencia de los que faltan. Un segundo. Ok, Bolaños. Cosme. Espinosa León. Hernández. Olivero. Hernández, profesor, disculpe. Ok, Presente. ok. Olivero. Peña Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Ramírez. Rosero. Presente, profesor. Buenas noches, Ramírez. Ok. Rosero. Ok. Tolmos. Presente, profesor. Torres.
Ok, muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Ok, bien, entonces con eso básicamente hemos concluido estas tres semanas, ¿no? De aspectos. El día de mañana van a tener una reunión para que les expliquen con mucho más detalle de lo que yo ya mencioné el día martes, el examen teórico que va a ser el siguiente jueves. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy a la espera de la confirmación de la delegada para podernos reunir un poco unos días antes del el 11 de mayo, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Ok, entonces, si no hay alguna inquietud, nos quedamos ahí. Y bueno, cualquier aspecto, estamos siempre en comunicación. Ok, jóvenes, muy buenas noches. Nos vemos el día sábado 11 de mayo. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ok, ok, gracias.